Hola, alumnas y alumnos de la asignatura de Geología y Mineralogía. Bienvenidos a una sesión más de nuestro programa de estudios. Vamos a continuar viendo el aspecto de la geosfera y ahora vamos a profundizar un poco en esto que les he preparado, que se refiere al tectonismo. Si nosotros vemos un mapa del planeta, un planisferio, y podemos encontrar que hay rasgos en los continentes que parecieran que en el pasado estuvieron unidos, a diferencia de ahora, separados por un gran océano. Es el caso de la costa occidental de África con la costa de Brasil. Si embonamos ambas, ambas placas, veremos que son muy homólogos. Y esto, a lo largo del tiempo, ha sido, una vez de que se tuvo una visión del planeta en su conjunto, ha sido muy debatido entre los científicos, sobre todo afirmando que en algún momento dado en la historia geológica del planeta, las masas continentales pudieron haber estado unidas. En 1912, el científico alemán Alfred Wegener lanza una primera teoría al respecto, a la que denominó teoría de la deriva continental. Según esta teoría, hace unos 250 millones de años existía una sola masa continental que denominó Pangea. Pan, todo, gea, tierra, toda la tierra junta. Esta Pangea se encuentra flotando sobre el manto y estaba rodeada por un gran océano, al que se le llamó Pantalasa. Según Wegener, esa masa continental o supercontinente se fragmentó y las porciones resultantes formaron los continentes que se movieron a la deriva sobre Pantalasa. Estos fragmentos o continentes se han ido desplazando en el transcurso de millones de años hasta ocupar su lugar actual. Aquí tenemos una representación de estas ideas de Wegener, a las que se denominan teoría de la deriva continental. ¿Por qué deriva? Porque los continentes se van desplazando sobre el manto para conformar límites continentales y oceánicos, como lo vamos viendo a lo largo de todos estos 250 millones de años. Se piensa que en unos 150 millones de años, la distribución de continentes y océanos va a ser muy parecido a esto que tenemos aquí señalando con el cursor. En 1960, el científico, seguramente norteamericano, Harry Hess, lanza la teoría que complementa a la deriva continental. Le denominó teoría del despliegue del fondo marino. Si los continentes se van desplazando, evidentemente el fondo oceánico también lo va haciendo. Estas teorías, sobre todo la del desplazamiento, la del despliegue del fondo marino, fue acompañado con evidencias. Las evidencias, ¿cuáles fueron? Rocas, rocas que fueron colectadas en lugares estratégicos para confirmar estas ideas. Recuerden ustedes que las rocas son el gran archivero de nuestro planeta, que nos permite tener información de muchos acontecimientos, tipos de vida, tipos de climas, magnetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Las rocas constituyen el gran archivero del planeta Tierra. Seguramente en otros planetas será lo mismo, pero estamos hablando del planeta Tierra. Estos desplazamientos de la corteza
estos desplazamientos de los bloques en que se encuentra dividida la corteza, a la que se denominan placas tectónicas, han ocurrido a través de cientos de millones de años. Son acontecimientos que a escala de vida humana no somos capaces de apreciar. Tienen que pasar muchísimos más años para lograr ver estos desplazamientos y claro, actualmente los podemos hacer a través de representaciones digitales correspondientes. Con base en las ideas de Wegener por un lado y de Harry Hess por otro, se conformó en la década de los 70 la gran teoría de la tectónica de placas. Esta teoría de la tectónica de placas que sigue con gran vitalidad hasta nuestros días. Se dice en esta teoría que hay 8 grandes placas de mayor dimensión que se encuentran flotando sobre el manto superior. Estas placas tectónicas tienen un nombre propio correspondiente, como lo vemos señalado aquí en el mapa. De hecho, el ejercicio que me van a ustedes a entregar, aparte de la autoevaluación, será la elaboración de un mapa con las placas tectónicas que van a iluminar a mano y van a escribir su nombre a mano, el nombre de cada placa con su título y el nombre de ustedes, más o menos algo parecido a lo que estamos aquí señalando en esta figura. Esto hace que las placas tectónicas tengan tres tipos de movimientos. Los desplazamientos van teniendo estos tres tipos de movimientos. Cuando las placas chocan entre sí, cuando las placas se separan entre sí y cuando las placas se rozan entre sí. En cuanto al primero, le llamamos límites divergentes o constructivos. Una placa se va en sentido opuesto, por así decirlo, al de la otra, y en su lugar se va creando nueva corteza. En el lugar que dejan hueco, se va creando nueva corteza. A eso le llamamos límites divergentes o constructivos. En sentido contrario, cuando las placas colisionan entre sí, chocan entre sí, tenemos una representación como la que nos muestra esta figura, en donde dos placas se enfrentan y una siempre va a tender a hundirse. Aquí se va a destruir corteza y la otra placa tenderá a flotar sobre aquella. Ya lo vimos que esto también tiene que ver, no es tan arbitrario, tiene que ver con características como la densidad, el peso de estas placas. Aquí tenemos una representación de cómo una placa se va metiendo por debajo de la otra. Esto en América del Sur, pero se reproduce en diferentes lugares del mundo. Vean ustedes la tremenda porción de esa placa oceánica que se va hundiendo, se va metiendo por debajo de la placa de América del Sur. Y claro, en el lugar del encuentro, en el lugar del enfrentamiento, se arruga la superficie terrestre formando cordilleras montañosas, en este caso la imponente cordillera de los Andes. Tenemos, les comentaba, otro tipo de límites de placas en donde estas se rozan, ¿sí? Una va en un sentido, otra viene en otro sentido, y en su lugar, digamos, en sus límites, se friccionan. Es lo que ocurre en esta parte del planeta conocida como la falla de San Andrés. A diferencia de la placa de Cocos y la placa norteamericana, en donde la de Cocos se está metiendo por debajo de la norteamericana, en este caso, la placa pacífica va hacia un lado y la norteamericana tiende a desplazarse hacia otro lado. Se piensa, por ejemplo, que California y Baja California, dentro de unos miles, cientos de miles de años o decenas de miles de años, irá
desplazándose hasta llegar a la altura de Alaska. Se piensa eso. Aquí tenemos una representación ficticia de cómo sería Pangea si tuviera los límites políticos que se tienen actualmente. Es ficción, por supuesto. En este orden de ideas, podemos encontrar claramente dos tipos de movimientos internos del planeta. El tectonismo, por un lado, que es más generalizado, y el volcanismo o vulcanismo, como ustedes quieran llamarlo. Estos son dos grandes fuerzas endógenas del planeta que vienen de su interior, las dos muy importantes para diversos aspectos del equilibrio del planeta Tierra como lo conocemos actualmente. El tectonismo es el conjunto de procesos que modifican la estructura de la corteza terrestre. Estos se manifiestan con movimientos de gran intensidad en las capas de rocas que conforman la corteza, provocando su deformación, acomodo y rompimiento. Los movimientos tectónicos son muy lentos, por eso los seres humanos no los percibimos con facilidad, aunque sí experimentamos y somos testigos de algunas de sus consecuencias, por ejemplo los sismos o por ejemplo los hundimientos del terreno. El tectonismo, a su vez, consiste en movimientos verticales y movimientos horizontales de la corteza terrestre. Por ejemplo, cuando son horizontales, tienden a arrugar la superficie terrestre formando cordilleras. Pero aquí, por ejemplo, tenemos en esta otra imagen tipos de movimientos ascendentes y descendentes, movimientos verticales. Vean ustedes. Eso es el tectonismo, movimientos orogénicos y movimientos epirogénicos. El vulcanismo es el conjunto de procesos y fenómenos que ocurren por la expulsión de materiales desde el interior de la Tierra, a través de grietas y fisuras hasta la superficie terrestre. El vulcanismo, vaya, es un tipo de movimiento que se manifiesta localmente, no es tan generalizado como el tectonismo, que es más amplio. El vulcanismo se reduce a determinadas regiones del planeta, tanto continentales, áreas continentales, como en el fondo marino. También existe el vulcanismo. Y los niveles de violencia de una explosión volcánica pueden catalogarse en cuatro grandes tipos. Tenemos el hawaiano, que es, digamos, el menos violento de todos. Le sigue el estromboliano, después el vulcaniano y el más agresivo, más violento es el peleano. Los seres humanos hemos aprovechado esta energía liberada con el tectonismo para, por ejemplo, generar energía eléctrica. Hay tres grandes plantas geotérmicas en el mundo. La primera en los Estados Unidos, al norte de San Francisco, California. La segunda al norte de Italia, una zona muy tectónica. Y la tercera en México, en Baja California. Es el complejo geotérmico de Cerro Prieto. Se encuentra entre los límites de Baja California y Sonora. Allí está esta planta generadora, este complejo generador de energía eléctrica con una cantidad respetable de producción. Hasta aquí vamos a dejar en nuestra presentación. Les pido realizar sus actividades, las actividades que aparecerán en el sitio de Classroom. En este caso, ver el video, revisar la presentación, contestar la autoevaluación y hacerme, por favor, el mapa para que todas estas actividades me las envíen a más tardar
el próximo viernes antes de la medianoche. Me da gusto saludarlos y que la pasen muy bien. Hasta luego.